¿Alguna vez has sentido que alguien más está a punto de tomar tu lugar? No hablamos solo de un puesto de trabajo o de una relación, hablamos de algo más profundo, de sentir que, si alguien más llega, tu valor desaparece, que podrías volverte invisible de un día para otro. Ese miedo, el miedo a ser reemplazado, vive en silencio dentro de muchos de nosotros, y aunque no siempre lo nombramos, lo sentimos, en los celos, en la inseguridad, en esa ansiedad cuando otro empieza a brillar donde tú antes eras el centro. ¿Te suena familiar? Tranquilo, no estás solo. Incluso los personajes de anime, sí, esos que lanzan poderes, gritan el nombre de sus ataques y tienen discursos épicos, también cargan con ese miedo. ¿Te suena Endeavor de My Hero Academia? El héroe número 2, siempre viviendo a la sombra de All Might, sacrificando, obsesionado con ser el mejor, solo para ver cómo el mundo le aplaude a otro. Y cuando All Might se retira, en vez de sentir victoria, se queda con un vacío. ¿Y Genos? Su cuerpo es máquina, pero su alma está rota. Cada vez que ve a Saitama ganar sin esfuerzo, el miedo a no ser suficiente lo empuja al límite. ¿Y Rin de Blue Lock? Su obsesión con ser el número 1 no es solo ambición, es miedo puro. Miedo a desaparecer si no sobresale. Miedo a no tener identidad sin ser el mejor. Y claro, no todo viene del anime. Kratos en God of War teme que su hijo descubra lo que fue y lo reemplace en su corazón por un ideal mejor. Este sentimiento no distingue si eres humano o personaje animado. Lo hemos sentido con amigos, parejas, incluso en redes sociales, viendo a otros haciéndolo mejor. Hoy vamos a hablar de eso, del miedo a ser reemplazado. Vamos a entender de dónde viene, cómo lo muestran nuestros personajes favoritos y qué podemos hacer para que no nos controle. El miedo a ser reemplazado no es solo una emoción, es un reflejo profundo de nuestra necesidad de pertenecer, de sentirnos únicos, valorados y necesarios. Es esa vocecita interna que nos susurra: si alguien más puede hacer lo que tú haces, entonces ¿para qué estás tú? Este miedo nace del instinto humano de protección. En tiempos antiguos, ser reemplazado en un grupo podía significar ser expulsado, y eso, en la naturaleza, era igual a morir. Hoy en día no nos comen los leones, pero el miedo sigue ahí, en la oficina, en la familia, en la pareja, en las redes. Y no solo somos nosotros. Genos, por ejemplo, no solo quiere ser fuerte, quiere ser el fuerte, no por arrogancia, sino por miedo. Miedo a que Saitama lo vea como prescindible. Cada mejora que le hace a su cuerpo, cada actualización, no es ambición, es ansiedad, disfrazada de progreso. Rin, por su parte, tiene talento puro, pero lo que lo mueve no es la alegría, es presión. Sabe que si no es el mejor, otro ocupará su lugar. Por eso es frío, obsesivo, competitivo, hasta lo enfermizo, porque no hay espacio para dos alfas en el mismo campo. No busca compartir la cima es su identidad. Y lo más curioso de este miedo es que muchas veces lo provocamos nosotros mismos. Nos comparamos, nos autoexigimos, nos boicoteamos. En vez de ver a los demás como inspiración, los vemos como amenaza. Y lo peor, creemos que nuestro valor se mide solo por comparación. ¿Te ha pasado? ¿Que ves a alguien hacer algo increíble y en vez de admirarlo, te sientes menos? ¿Como si su brillo apagara el tuyo? Y sí, también puede aparecer en momentos absurdos, cuando un amigo habla más con otra persona, cuando alguien reacciona más a una historia del otro que a la tuya, o cuando tu crush le da like a una publicación que no es tuya. Es dolor real, y el algoritmo lo sabe. Pero entender este miedo es el primer paso para dejar de actuar desde él, para no ser esclavo de tu inseguridad disfrazada de motivación. Porque la verdad es esta: nadie puede reemplazarte si tu valor no depende de compararte. En el anime, el miedo a ser reemplazado no siempre se expresa con palabras. A veces aparece como rabia, otras como arrogancia y muchas veces como silencio. Un ejemplo es Bakugo en My Hero Academia. Desde niño fue considerado un prodigio, pero cuando Deku, el chico que siempre estuvo detrás, empieza a avanzar, Bakugo se desmorona por dentro. Su agresividad no solo es carácter, es miedo. Un miedo a que alguien inferior tome su lugar. En Demon Slayer, Zenitsu sufre de un miedo constante.
no solo a los demonios, sino la idea de que no está a la altura. Sus gritos, su llanto, incluso su humor, esconden la idea de que quizás no lo necesiten. También está Levi Ackerman, el soldado perfecto en Attack of Titan. Aunque parezca firme, Levi carga con la culpa de haber visto morir a quienes lideró, y en ese dolor también hay miedo a volverse irrelevante. Luego tenemos a Light Yagami, el antihéroe de Death Note. Su obsesión con ser el único que impone justicia es un grito desesperado por no ser reemplazado, por seguir siendo alguien necesario. Este miedo se camufla de ambición, fuerza o estrategia, pero al fondo siempre hay un temor silencioso. Si alguien puede hacer lo mismo que yo, ¿qué sentido tiene mi existencia? Y en todos estos personajes vemos lo mismo que sentimos nosotros. Ese instante de duda, cuando alguien nuevo aparece. Cuando sentimos que lo que hacemos ya no es especial, el miedo no necesita lógica, solo necesita espacio. Así se manifiesta este temor, en una batalla constante por conservar un lugar que irónicamente nadie les quiere quitar. ¿Por qué nos duele tanto ver a Bakugo sentirse opacado o a Zenitsu paralizado por la inseguridad? Porque en el fondo somos ellos. Tal vez no peleamos contra demonios ni salvamos el mundo, pero vivimos nuestras propias batallas, en las redes, en el trabajo, en las relaciones. Cuando alguien hace lo mismo que tú, pero mejor, algo en ti se encoge. Este miedo activa muchas cosas: ansiedad, comparación constante, necesidad de validación, y nos vuelve expertos en sabotearnos. Nos convencemos de que, si alguien más tiene éxito, eso automáticamente nos quita valor. Nos identificamos con estos personajes porque su lucha es la nuestra, solo que con gritos y efectos especiales. Ellos exageran lo que nosotros reprimimos, y al verlos, entendemos que no estamos solos. La buena noticia es que si podemos vernos reflejados en ellos, también podemos aprender. Podemos transformar el miedo en fuerza, el dolor en propósito. El miedo a ser reemplazado es más común de lo que pensamos. Lo sentimos todos, desde el niño que teme que sus padres lo dejen de querer, hasta el adulto que se siente invisible en su propio entorno. Y aunque parezca que algunos personajes viven para ser fuertes, lo que en realidad quieren es no desaparecer. Ese miedo puede impulsarte, si lo entiendes, porque si hoy temes ser reemplazado, es porque algo en ti todavía quiere ser visto. Light pensó que ser reemplazado era dejar de existir. Bakugo creyó que solo valía si era él el mejor. Zenitsu lloró, pero aún así avanzó. Si alguna vez sentiste que otro te robaba el lugar, este video era para ti. Déjame un comentario, ¿qué personaje representa mejor este miedo para ti? Y si te gustó este análisis, dale like y suscríbete al canal, que es gratis. Aquí nadie te reemplaza, aquí sumamos voces, ideas y buen anime. Porque lo que te hace único no es lo que haces mejor, es lo que haces a tu manera. Y eso nadie te lo puede copiar.